Buenos días, comunidad. Yo soy Sadie Herrera y hoy estoy iniciando una serie de videos para que vean cómo hacer un bonsai en rosa del desierto. Y la verdad es que es la primera vez que lo voy a documentar. Ya antes había hecho, pero para la casa o para regalar a alguien no lo había documentado en video. Entonces voy a iniciar con esta plantita esta serie de videos de rosas del desierto hecha bonsáis. Muy bien, primero vamos a elegir un ejemplar y aquí vemos este adenium que ya lo hemos tenido en un macetero grande. ¿Para qué primero lo ponemos en un macetero grande? Bueno, para que sus raíces y su caudex engruesen lo más posible. Lo que queremos es generar que crezca. ¿Por qué? Porque cuando lo pasemos a un macetero de bonsai pequeño, vamos a mantenerlo de ese tamaño. Ya ahí no se va a desarrollar muchísimo más, al contrario, vamos a mantenerlo pequeño, que son las bases, finalmente para hacer un bonito bonsai. Entonces, una vez que he dicho esto y que he elegido este ejemplar, lo primero que voy a hacer es podarlo. Vamos a quitarle todo el exceso de ramas y hojas porque recuerden que lo tenemos que adaptar a un sitio más pequeño y esto no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a recibir muchos nutrientes en un macetero grande con mucho espacio para expandirse y ahora lo vamos a reducir a un macetero pequeño. Entonces procedemos a la poda extrema. Ahora sí, no sufran, recuerden que todos los esquejes que saco de acá los vuelvo a otras plantitas. Si no ha visto mi video de esqueje, dejo link acá. Vamos a proceder a la poda. Previamente he lavado y desinfectado este cuchillo con alcohol porque recuerden que no queremos ocasionarle una enfermedad a nuestra planta, una pudrición. Y si usted no ha visto mi video de pudrición, dejo link acá. Véalo, pero hasta el final de este capítulo. Sí, procedemos a cortar. Recuerden, como les he dicho otras veces, vamos a hacer una poda selectiva de las ramas y para esto ya he hecho un video previo de podas para que vea el paso a paso de cómo podar correctamente estas plantitas. Si no ha visto mi video de poda, dejo link acá. Y seguimos podando. También esta plantita, como ha estado lloviendo mucho acá en meses pasados, tiene un poco de síntomas de la hojita con mancha café, que recuerden que le dije que es exceso de humedad, y también tengo un video de ese. Hojas amarillas en los adenium, que espero que si es miembro activo de mi comunidad, ya vio mi video de hojas amarillas. Si usted es nuevo en mi canal, primero suscríbase aquí en la pestañita roja y después puede ir a ver este video que dejo acá de hojas amarillas en los adenium. Cortamos, cortamos, cortamos. Miren, acá tuvo un poco de pudrición. Vean, pudrición de lápices entró por acá, por las lluvias, bajó, pero ya lo estamos eliminando, así que no hay problema. Recuerden que cuando es una poda extrema como esta, tenemos que quitar todas. ¿Por qué? Para que la energía se reparta por igual en todas las ramas.
No sufran, por favor, que sé que tengo miembros de la comunidad sensibles. No sufran con esta poda porque cuando estas plantas están en la naturaleza, de manera natural reciben podas a través de que una tormenta les rompa un gajo, a través de que algún animalito se la coma, se la muerda. Entonces, y espero que esta vez sí se esté grabando, me acaba de pasar, termino el video, corto todo, podo todo y no se grabó nada. ¡Ah! ¡Ya sé! Me dio mucha tristeza, mucho coraje, pero nada, no pasa nada. Me sacudí y dije, pues volvemos a empezar. Por eso vemos que la planta ya está totalmente podada. Pero no importa, les voy a decir lo que le he estado haciendo para que ustedes vayan tomando nota de cómo hacer un bonsái de estas maravillosas rosas del desierto y puedan pues seguir el paso a paso y hacerlo en casa. Después de que he podado y me han salido muchísimos esquejes, he dejado también un link acá para que vea mi video de siembra de esquejes, porque aquí no lo desperdiciamos, los volvemos nuevas plantas y crecemos esta bonita colección de adenium. Después de podar, de retirar los esquejes, he puesto canela como cicatrizante natural para que estas heridas cicatricen y no tengan pudrición, porque recuerden que si tenemos una herida y le entra un exceso de humedad, podemos provocarle pudrición de lápices, que si usted no ha visto mi video de pudrición y es nuevo acá, le dejo link acá para que lo pueda ver al final. Y le invito a suscribirse en esta pestañita roja chiquitita que sale acá para que YouTube siempre le avise de mis videos y usted vea toda la serie completa de estas plantas. Muy bien, dicho esto, ya lo tenemos podado. Ahora el siguiente paso es que vamos a sacarla del sustrato. La vamos a sacar para poder trabajar sus raíces y dejarla lista para el siguiente paso de volverla a sembrar. Entonces, pero ese será el siguiente video. Usted quédese acá para que vea la siguiente semana la continuación de este video de Adenium Bonsai. Yo soy Sadia Herrera, les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a continuar con esta maravillosa serie. Muchas gracias por acompañarme. Bye.